Hola, mi querida comunidad de Deep Day Finanzas. Hoy les vengo a explicar una modalidad que pueden utilizar todas las personas naturales, las pymes y fundaciones, ONG u organizaciones que tengan algún destino componente social, porque les vengo a presentar dos formas de estrategias de financiamiento. Y esta vez voy a explicarles lo que es el capital no reembolsable versus la deuda blanda. Entonces entramos en materia acá. Y básicamente vamos a explicarles, en principio, qué es lo que pasa con los emprendedores. Siempre andan buscando o identificando, digamos, cuál es el tipo de capital que necesitan exactamente para su proyecto, pero no se saben ubicar cuál es, digamos, cuál sería el fondo más adecuado a los cuales postular. Y aquí sí vengo a explicarles algo bien específico, porque dependiendo de la etapa de madurez y de los objetivos que quieran conseguir, es que van a ubicar cuáles son esos fondos disponibles, porque no todos los capitales sirven para todas las etapas. Entonces, en este caso hay que entender muy bien en qué ciclo de vida se encuentra el emprendimiento o la empresa que estamos llevando. Y eso también tiene que ver con la parte, digamos, la parte social, bien sea porque tengan una fundación o una ONG. Y en principio tenemos la etapa número uno, que es la etapa presemilla. ¿Y en qué se basa esta etapa? Digamos, es cuando nosotros tenemos una idea de negocio o estamos empezando a hacer la formulación de un nuevo proyecto o un modelo de negocio. Entonces, existen en el mercado capitales, en este caso se llama casi capital semilla o capital presemilla, lo pueden ubicar así, pero solamente va estimado para aquellos proyectos que están en fase de idea, donde se va a formular el proyecto. Cuando ya nosotros hemos pasado de la fase de idea o de formulación del proyecto y vamos a ir a desarrollar un producto mínimo viable o ya lo tenemos desarrollado y necesitamos de una validación del mercado para ver si existe viabilidad en este proyecto, entonces vamos a la etapa número 2, que es la etapa de semilla. Y así se conoce, son fondos capital semilla. Cuando ya nosotros ya hemos pasado y ya hemos testeado lo que es el producto mínimo viable, bien sea de un producto, de un servicio, y ya sabemos que nosotros tenemos un mercado cautivo, entonces podemos pasar a la etapa 3, que es la etapa temprana. ¿Y qué hacemos en esta fase, en esta etapa temprana? Prácticamente se busca lo que es el equipo de trabajo. Hay que buscar también hacer los planes de mercadeo, hay que buscar la estabilidad y las primeras métricas del crecimiento, porque ya se empieza, digamos, un modelo de facturación. Pero para esta etapa también se encuentran fondos estimados, que en este caso sería una etapa temprana o un early stage. Pasamos a la etapa número 4, que es la etapa de crecimiento, cuando ya estamos en expansión comercial, cuando ya hay una optimización operativa, donde prácticamente hay que comprar maquinarias o hay que, digamos, hacer estrategias de mercadeo, donde vamos a ubicar o hacer penetración de nuevos mercados. Y tenemos en este caso, también después que finalizamos en la etapa 4 pasamos a la 5, donde ya estamos en una fase de madurez. ¿Y qué significa esto? Ya prácticamente aquí ya hemos pasado por todas las etapas anteriores, pero se necesita una optimización financiera. Y en este caso siempre va destinado, digamos, por lo menos porque se va a hacer apertura de nuevos mercados, porque se necesita, digamos, abrir una nueva sucursal, se necesita de, digamos, de compra de maquinaria para escalar a otro sitio. O sea, ya es una etapa de madurez y es indispensable ubicar en cuál de estas 5 etapas se encuentra tu emprendimiento o tu empresa. Una vez que tú estás ubicado o todavía no sabes dónde ubicarte, y para eso es la sesión diagnóstico que luego vamos a hacer, pero la idea es que tú ahorita ya tú te ubiques en cómo está tu emprendimiento o empresa.
Aquí vale resaltar que les voy a decir que toda empresa que esté funcionando o emprendimiento tiene que tener separados sus finanzas personales de las empresariales o del emprendimiento. Es muy importante para poder ir a levantar capital que las cuentas siempre estén claras. Un inversionista no va a permitir nunca que el emprendedor tenga mezclados ambos presupuestos. Tienen que ir exactamente por separado. Entonces continuemos acá. ¿Cuál es digamos, cuáles son las dos formas de levantar capital? Y en este caso vamos a hablar del capital no reembolsable, que prácticamente son aquellos recursos que lo otorgan tanto organismos públicos o privados y que no requieren de devolución, pero sí requieren de una evaluación rigurosa y de esta evaluación, no solamente la evaluación rigurosa, sino también de llegar y reportar para dónde o en qué fue gastado el dinero. Entonces sí, sirve. Aquí dice, como les puedo mencionar, es ideal para la etapa de investigación, para el desarrollo de productos mínimos viables, para la validación del mercado o para elaborar proyectos de alto impacto social o ambiental. Y que básicamente si nosotros nos vamos a la lámina anterior, tendría que ver con las fases uno, 2 y 3. Aquí podemos nosotros siempre solicitar capital no reembolsable. ¿Cuáles son estas características claves? Hay cero costo de financiamiento porque la deuda no genera intereses, solamente ni siquiera genera devolución, o sea, no hay que ceder ni siquiera, no hay que devolver el capital, tampoco hay que ceder parte de las acciones ni tampoco parte del control de la empresa. ¿Cuál es la exigencia que les mencioné anteriormente? Que sí requiere una rendición de cuentas estrictas y rigurosa y sobre todo que los gastos sean comprobables contra factura, porque esta empresa sí quiere saber a qué fue destinado el capital. Este proceso de postulación a veces suele ser lento, extremadamente competitivo y requiere a veces de mucha carga administrativa por el tiempo que pasa. Ahora vamos con la deuda blanda. Son préstamos con condiciones financieras significativamente más favorables que las que ofrece el mercado, o sea, el sistema bancario tradicional. ¿Para qué sirven? Ideal para capital de trabajo, compra de maquinarios, expansión de operaciones, escalamiento comercial. Y si nos vamos a la lámina donde nosotros explicamos la fase, entonces este tipo de, digamos, de solicitudes de dinero van destinadas a las fases 4 y 5. ¿Cuáles son las características clave? Tasas de interés muy bajas de las que ofrece el mercado. A veces inclusive estarán periodos de gracia. Eso solamente para dar como que un poco de oxígeno operativo y dejando que el negocio pues, por lo menos se estabilice para luego empezar a hacer la devolución del el capital otorgado del préstamo. Los periodos a veces son un poco largos para facilitar que el negocio esté bien estable para cuando empiece a entregar, a hacer las cuotas de devolución. ¿Qué hay que considerar? Que aunque es una deuda blanda, pues no es un capital que sea no reembolsable, pero o sea, sí debe pagarse. Y siempre hay que evaluar cuál es la capacidad del flujo de caja que tenga la empresa, porque ya una vez empiecen los pagos, todos los meses tienen que hacer los pagos. No es que un mes sí y un mes no, por eso siempre tiene que evaluarse siempre la capacidad de flujo de caja y sobre todo llevar los estados financieros y las cuentas bien como se debe. Tenemos acá cuál es una tabla comparativa, donde cuáles son las diferencias entre el capital no reembolsable y la deuda blanda. Y hay que entender que el acceso a financiamiento no es un hito administrativo, es un reflejo de la salud del negocio o del emprendimiento, porque siempre se debe mantener una contabilidad impecable y la práctica financiera debe ser diaria porque volvemos al punto donde les dije, aquí hay que diferenciar lo que es el presupuesto personal del presupuesto de la empresa. Sobre todo, siempre debe tener la intención de crecer y la capacidad real de ejecutar ante cualquier inversionista o entidad crediticia.
Entonces, ¿cuáles son las características que vamos a evaluar? En principio, se devuelve. El capital no reembolsable no se devuelve, pero la deuda blanda sí. ¿Cuál es el costo? A veces es gratis, pero a veces tiene gestiones, cargos por gestiones, porque como ya les dije anteriormente, a veces estos se extienden en plazos y estos plazos a veces se incurren en gastos. La deuda blanda sí tiene devolución, pero con intereses bajos. La propiedad, ¿en quién se mantiene? Pues en ambos se mantiene el 100%. Ningún inversionista va a quitar absolutamente nada, ni capital ni acciones, en ninguna de las dos modalidades. ¿Cuál es el enfoque? ¿Para qué es el capital no reembolsable? Siempre para innovación o impacto. Y volvemos al punto del cual son las primeras tres fases, uno, 2 y 3, cuando está en una idea de negocio, cuando hay que probar el producto mínimo viable, cuando ver si hay algún mercado o cuando se va a conseguir las primeras facturaciones. La deuda blanda siempre va destinada cuando hay un enfoque en crecimiento y a la operación. Por ejemplo, un ejemplo, compra de maquinarias o apertura de una nueva sucursal. ¿Cuál es la rendición de las cuentas? Para el capital no reembolsable es muy estricta, y ya les dije, porque todo y cada uno de los pagos que se realicen debe ir contra factura y se deben presentar al inversionista. La deuda blanda solamente se va a hacer el pago de cuotas hasta que se cancele todo el préstamo. Entonces, ¿cómo elegir? ¿Cómo elegir a dónde me voy? Primero es saber en qué etapa de negocio me encuentro. Hay que saber, porque si yo me encuentro en las tres primeras fases, entonces yo puedo solicitar un fondo no reembolsable. Y si yo estoy en una fase donde lo que quiero es vender o quiero crecer, entonces me voy a la parte de deuda blanda. ¿Cuál es mi capacidad de pago? Hoy en día tengo capacidad de pago, entonces tengo que responderme porque en el caso de una deuda blanda, pues una vez que se me otorgue ese préstamo, yo tengo que considerar que tengo que tener un flujo de caja constante para cubrir todas las cuotas mensuales de la devolución. Y en sí también tenemos como tercer punto el objetivo porque ¿qué es lo que quiero yo lograr con el dinero? Entonces me pregunto, ¿qué es lo que estoy buscando? Validar mi prototipo o mi producto mínimo viable de mi servicio o de mi producto, o quiero comprar inventario para vender más. Entonces son preguntas que siempre vamos a resolver en la sesión diagnóstico. Entonces, con esto los dejo y les voy a dar a continuación un breve resumen de la plataforma que la cual yo utilizo, porque yo lo que necesito es tener un audio de parte de ustedes para que ustedes me indiquen, en principio, cuál es el nombre del proyecto, dónde va a estar domiciliado, cuál es el alcance del proyecto, cuánto es la cantidad de dinero que van a pedir, a cuántas personas va a impactar, qué se va a hacer con ese dinero, y eso me lo pueden explicar en un audio entre mínimo 3 minutos a 5 minutos. Ella les paso a continuación para ver cómo se sube en la plataforma. Gracias. Lo primero que se requiere es un audio entre 3 a 5 minutos donde se indique cómo se llama el proyecto, dónde va a quedar ubicado el proyecto, cuál es el alcance del proyecto, a cuántas personas va a impactar, cuánto es la cantidad de dinero que se va a solicitar y para qué se va a destinar el dinero en uso. Todo eso explicado en un audio de 3 a 5 minutos. Y les paso para acá para que vean el ejercicio. Panamá y con alcance regional hacia Colombia, Costa Rica y el resto de América Latina. Les Shield es una alianza estratégica entre dos especialidades complementarias: el control financiero estratégico y la gestión de riesgos con estructuración de proyectos bajo estándares internacionales de los ODS y de criterios ESG. Hemos diseñado el programa PYME de Impacto Global, un proceso estructurado de 8 a 12 semanas, donde la empresa entra siendo un negocio tradicional. Una vez que se tiene el audio, entonces se le indica aquí a la plataforma que debe rellenar con la inteligencia artificial y utiliza toda la información que se dio en el audio para que complete la plataforma.
Luego la inteligencia artificial completa cada uno de los ítems. En este caso tenemos un proyecto de inversión privada domiciliado en la ciudad de Panamá, cumple con los ODS 8 y 9 e impacta a los sectores de desarrollo económico, infraestructura e innovación. Aquí se explica para qué se va a levantar el capital, cuál es el nivel de escala del proyecto, cuál es la figura que usará para el financiamiento, en este caso es persona natural, cuáles son las características del consumidor o cliente ideal, cuál es la iniciativa, qué estrategias de fidelización se implementarán en el proyecto, cuáles son los canales de distribución y qué alianzas estratégicas se pueden generar, cuáles son las necesidades de los clientes, cuáles son los servicios a ofrecer y cuál es la propuesta de valor, en qué se van a invertir los recursos solicitados, qué estrategias de generación de ingresos se van a utilizar, cuál es el valor, esto todavía no se ha colocado por acá, y cuáles son las componentes que va a tener el proyecto. Una vez se ha guardado el proyecto, ya queda acá como creado. Y obviamente después falta complementar porque tenemos que sumar el presupuesto y hacer, digamos, el plan estratégico del proyecto. Pero aquí ya podemos observar que en esta primera, digamos, en esta primera tirada de subirlo a la plataforma, ya podemos ver cuáles son las, por lo menos, convocatorias a las cuales poder postular. Yo aquí ingreso acá y aquí me desglosa cuáles son las convocatorias que están abiertas actualmente. A medida que yo vaya completando el proyecto, este porcentaje que se encuentra acá puede ir en aumento. En este caso ya son varias las convocatorias que tengo para poder postular a este proyecto dependiendo de su tipo. Y aquí podemos ver que en función de que si es una convocatoria con inversión privada o es una convocatoria con inversión social. Este proyecto también se encuentra ubicado en Panamá y si yo despliego las convocatorias, aquí aparecen. Y obviamente salen mucho más convocatorias por la parte social que por la parte privada. Pueden observar todas las que se ven acá y a todas estas se puede postular. Obviamente, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto de componente social y de otro de componente privado? Es que básicamente las convocatorias de inversión privada tienen que ver con la parte de deuda blanda y las de inversión social son las que tienen que ver con los fondos no reembolsables. Aquí puedo observar el documento que me genera. Pueden ver, acabo de generar actualmente en este momento, acabo de generar este proyecto y aquí va exactamente explicado todo lo que generó la inteligencia artificial sobre el audio que se mostró. Y sobre esto se genera el plan estratégico y el presupuesto para poder ingresarlo a cada plataforma de postulación. Aquí está el presupuesto de un proyecto donde cada uno de los ítems del presupuesto se van a ir subiendo para generarlo. Y una vez que yo complete cada uno de los ítems, acá al final yo voy a tener cuál es el valor total del proyecto, cuál es la cantidad de dinero que yo voy a solicitar y en el caso de los proyectos por lo menos en el caso de inversión social, aquí les hago un ejemplo donde esto siempre tiene que colocar un porcentaje de contrapartida. ¿Y qué es la contrapartida? Es aquella, digamos, aquel monto de dinero que tiene que poner, digamos, en este caso, el emprendedor o el dueño de empresa que va a complementar lo que es la solicitud del fondo solicitado. Ahora es que después de ver toda esta explicación y que ya tengas el panorama más claro, es que vas a proceder a agendar la sesión diagnóstico. Pero muy importante si puedes tener a la mano el audio de 3 a 5 minutos que me explique
con detalles todo lo que se requiere para poder subirlo a la plataforma y la plataforma ya pueda generar toda la información de las postulaciones a las cuales tú puedes presentarte. Entonces, para que sea más efectivo, porque la sesión diagnóstico son 45 minutos, entonces hagamos efectivo este tiempo. Te espero, muchísimas gracias por acompañarme en Dig Day Finanzas.